Continuamos con este capítulo 2 del Éxodo. El tema es la huida. Ese es el tema de esta predicación del capítulo 2, probablemente la última del capítulo 2. Entre el versículo 10 y el versículo 11 de Éxodo 2, vimos en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 23, que hay un intervalo de 40 años. Dice Hechos 7:23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces, encontramos que entre el versículo 10 y el 11 hay 40 años, es decir, Moisés ya era un hombre de 40 años, según encontramos en el libro de los Hechos. En ese momento, Moisés tenía que tomar una decisión. A partir del versículo 11 del capítulo 2 del Éxodo, en ese versículo Moisés tenía que enfrentar y tomar una decisión. Él tenía dos opciones en ese momento, ya era un hombre hecho y derecho. Él tenía que decidir entre el palacio del faraón, disfrutar y heredar el trono, porque recordemos que el faraón que nos registra Éxodo capítulo 1 y capítulo 2 no tenía hijos varones, solamente estaba su hija. Y según Flavio Josefo, fue un historiador judío en el primer siglo, según dice Flavio Josefo, que la hija de este faraón se llamaba Tertutis, de acuerdo a Flavio Josefo. Y él habla y comenta que no tenía hijos varones el faraón, y que solo tenía una hija, y esa hija tampoco tuvo descendencia. Y usted puede decir, bueno, pastor, ¿y cómo podemos confirmar eso? Bueno, está en la Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 24. Entonces encontramos que Moisés tenía que tomar una decisión. Tenía por un lado el que había sido educado en el palacio del faraón, podía disfrutar y heredar el trono. No había otro hombre el cual pudiera considerar el faraón egipcio de ese momento, sino a Moisés. La otra decisión que tomaría Moisés era identificarse con su pueblo, abandonar todo lo que tenía en ese momento e irse y sufrir el vituperio por causa de ser identificado como israelita. Esa era la decisión que tenía que tomar Moisés en ese momento. Ahora, encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué pasó, hermanos? Rehusó. Y eso es muy importante. Si él se rehusó es porque hubo una propuesta. Hubo una propuesta que le hicieron a Moisés. Ya dijimos, no había descendencia por parte del faraón, pero él tuvo que decidir. Y dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y encontramos aquí, desde el versículo 24 hasta el 27, 5 puntos del carácter de Moisés frente a tomar dos decisiones. Dice el versículo 24 que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Encontramos de que en este versículo Moisés tenía por delante los honores de poder ser el primero frente a la nación de Egipto. Moisés tenía el dinero, la popularidad que le ofrecía ser el hijo de la hija del faraón. Pero dice el texto que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Moisés no aceptó la oferta, no consideró que sería importante para él. Él puso su mirada en las cosas eternas. Dice Marcos 8:36, no lo busque, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Moisés
tomó la decisión y dejó a un lado las cosas de este mundo que pudiera recibir y prefirió el sufrimiento, la causa de Dios, por encima de los placeres. Prefirió el desierto, el sufrimiento, pero la compañía de Dios. Y es así como encontramos que Moisés fue un hombre que decidió en su vida, dice Hebreos 11:25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y aquí encontramos que Moisés lo que decidió, lo decidió libremente, hermanos. Nadie lo obligó. Y la decisión de Moisés fue una decisión la cual nunca pensó en lo que dejó en el pasado. Nunca estuvo diciendo, es que yo dejé todo. ¿Cuánto dejé? Dejé cosas materiales. No. Encontramos de que Moisés prefirió, dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Filipenses 3, 7 y 8. Moisés prefirió la aflicción por encima de la comodidad, la vergüenza por encima del honor, el desprecio en lugar del reconocimiento de la fama y el desierto en lugar del palacio. Dice Filipenses 3, 7 y 8, ¿lo tiene? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, dice Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pregunta: ¿qué cosas consideras basura por haber conocido la salvación de Cristo? Es una pregunta que Dios quiere que tengamos. Moisés hizo a un lado todo porque entendió que era mejor las cosas de Dios, y todos los logros que él pudo alcanzar los hizo a un lado y se dio cuenta que era mejor eso, hermanos. Dice Hebreos 11:26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿en dónde, hermanos? En el galardón. En Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, Moisés nunca se lamentó por lo que dejó atrás. Nunca sintió pesar por lo que estaba dejando por conseguir a Cristo. Moisés iba seguro y gozoso que Cristo era lo mejor para él. Ahora Dios nos pregunta: ¿usted se siente triste por lo que dejó atrás o está gozoso con lo que tiene en Cristo Jesús? Porque déjeme decirle que hay muchos cristianos que con el paso del tiempo se lamentan y voltean hacia atrás como mejor que lo que tienen ahora. No han logrado todavía entender lo que significa la salvación en Cristo Jesús. Moisés nunca se puso triste y nunca dijo: ay, es que dejé mis amigos, es que dejé los bailes, es que dejé el tiempo de ocio. No, Moisés no pensó en ello. Él sabía que lo que había decidido era mejor que lo que tenía antes. Iglesia de Dios, lo que dejaste atrás no es comparado con lo que tenemos ahora en Cristo Jesús. Es mejor lo que tenemos en Cristo Jesús. No lo busque, pero dice Mateo 13:44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando alguien encuentra a Cristo, no hay cosa más importante que seguir a Cristo. No importa qué tienes que dejar, cuánto voy a dejar. Si estoy con Cristo, estoy completo y estoy gozoso. Y eso fue lo que hizo Moisés.
Tuvo por mayores riquezas las riquezas del vituperio de Cristo, dice Hebreos 11:26. Versículo 26, al final dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, él tenía la certeza de que lo que tenía en Cristo era mucho mejor. Con eso vamos a ir a Éxodo, vamos a volver a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Dice el texto 11, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. En ese momento Moisés sabía que ellos eran sus hermanos, dice el texto 11. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y encontramos entonces que aquí Moisés toma en sus manos la decisión de resolver el problema. Y esto le trajo muchas consecuencias dolorosas a Moisés. Dice el texto 12, versículo 13, al día siguiente salió y vio a dos que reñían entonces, y dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿a quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y encontramos entonces que el hecho de haber tomado la decisión en sus manos salió a la luz. Todo lo que hacemos en esta tierra, hermanos, sale a la luz. Y a través de ese hecho, Moisés tiene que enfrentar las consecuencias. Dice el versículo 14, concluye, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y esa es la razón por la cual Moisés sale de Egipto. Tomó en sus manos la decisión de poder ayudar a su pueblo. Y esto nos enseña algo: cada vez que nosotros tomamos las decisiones en la carne, en las emociones, podemos equivocarnos. Tengamos cuidado de ello. Y a partir de ahí encontramos entonces la decisión de Moisés. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés, ¿qué hizo, hermanos? Huyó de delante de Faraón. En Egipto, matar a un soldado era castigado con la misma muerte. Era un crimen de guerra. Moisés lo sabía. Y a partir de ese momento encontramos de que Moisés se dirige hacia el desierto. Dice el versículo 15, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de ¿quién, hermanos? De Madián. Génesis capítulo 25, versículo 1 y 2, encontramos quiénes fueron los madianitas. Génesis 25, 1 y 2, usted me alcanza. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Madán, Madián, Isbac y Súa. Encontramos entonces que Madián era un hijo de ¿quién? De Abraham. Eran primos hermanos con Moisés. Los madianitas eran descendientes de Abraham. En los versículos del 16 al 22 de Éxodo 2, encontramos que Moisés huye al desierto, a tierra de los madianitas. Pregunta, ¿cuánto tiempo estuvo Moisés en el desierto de los madianitas? La respuesta es 40 años. 40 años. Encontramos entonces que 40 años del versículo 10 al versículo 11 de Éxodo, más del 16 al 22, otros 40 años, encontramos que Moisés estuvo 80 años preparándose para que Dios lo usara.
Usted puede imaginarse cuánto tiempo Moisés, cuántos años, cuántas vivencias. Ahora, algo interesante en esa huida, y luego vamos a regresar. Dice que Moisés huyó hacia el desierto y él llegó a tierra de los madianitas. Y estando sentado, estoy en Éxodo 2:16, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y encontramos ahí que a través de esta circunstancia Moisés conoce a la que sería su esposa, a la que más adelante dice el versículo 18, el 19 y el 20, que Moisés se queda con Séfora. Esa es la esposa, dice el versículo 21 de Éxodo 2. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer de Moisés. Es decir, Séfora fue la esposa de Moisés. Ahora, algo interesante en el versículo 22. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón. ¿Cómo, hermanos? Gersón. Porque dijo: forastero soy en la tierra ajena. Ahora, esto es muy importante, hermanos. ¿Sabe por qué? Cuando Moisés tiene a su hijo, él le pone el nombre de Gersón para recordar que mientras él viviera en esa tierra, él sería forastero y peregrino. Y cada vez que Moisés veía a su hijo y se levantaba por la mañana, él sabía que esa tierra no era de él. Gersón representaba constantemente que Moisés sabía que él estaba de paso en ese lugar. Y es así como esta tarde Dios nos recuerda en este lugar, a usted y a mí, que este lugar donde estamos habitando no es nuestra tierra, estamos de paso, hermanos. Moisés sabía que en ese lugar él no quedaría. Por eso le puso el nombre a su hijo así: forastero, peregrino. Primera de Pedro 2, versículo 11. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego, dice Pedro, Primera de Pedro 2, 11. Amados, yo os ruego como extranjeros, ¿y qué, hermanos? Y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Iglesia del Señor, es un bien para nuestra vida espiritual recordar todos los días que en la tierra que estamos de paso. Es un bien espiritual para nosotros recordar constantemente que este mundo que nos ofrece cosas pasajeras no es nuestro lugar final. No echemos raíces aquí. Nuestro lugar final será en la Nueva Jerusalén, en la patria celestial. A veces tenemos muchos problemas porque pensamos que somos de aquí y queremos construir y queremos hacer cosas y nos afanamos, y mucha gente está ahí esclavizada. Pero el cristiano debe de recordar constantemente que estamos de paso y que no podemos echar raíces en esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros en este lugar, hermanos. Éxodo capítulo 2. Ya encontramos entonces de que Moisés tuvo una esposa que se llamó Séfora, tuvo un hijo que se llamó Gersón, y eso representaba que Moisés sería forastero por 40 años en el desierto de los madianitas. Dice el versículo 26, el versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Ahora, esto es muy importante, hermanos. Cuando yo estaba estudiando esto, me quedé muy impactado, porque entre el primer faraón, que fue el que le ayudó a José a instalarse en Egipto, hasta el faraón, el cual comenzó a esclavizar a los judíos, y el que persiguió a Moisés,
hubieron 3 faraones. El primer faraón fue el que llevó a José, el segundo fue el que después muere, que encontramos en el capítulo 2 del Éxodo, y me encontré algo de la historia, hermanos. En Egipto, los faraones estaban relacionados con el rey Nilo, y había dinastías de cada uno de ellos. Pero encontré un dato muy importante. Tuvieron que pasar ciertas cosas para que Moisés regresara a Egipto. Él no podía regresar porque el faraón, que se dio cuenta cuando mató al egipcio, lo perseguía. Tuvo que esperar hasta que ese faraón muriera para que él pudiera regresar y ser el libertador de Israel. Y eso fue o es gracias a que Dios tiene control de todas las cosas, hermanos. Los presidentes, los gobiernos, los reyes, los emperadores están frente a un gobierno el tiempo que Dios lo permita. Y el tiempo que Dios decida quitarlos, los va a quitar, para que pueda cumplir el propósito eterno que Él tiene con su pueblo. Dice el texto 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Tenía que morir ese faraón para que pudiera regresar Moisés. Y tuvieron que pasar 40 años. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y aquí viene una pregunta, hermanos. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar para clamar? 40 años. Y esto, hermanos, es un mensaje profundo. Durante 40 años los judíos sufrieron, pero no clamaron a Dios. No buscaban a Dios. En el momento que ellos clamaron y buscaban a Dios, Dios los escuchó. Y esto nos enseña, hermanos, que si no pedimos, no recibimos. Si no clamamos, no recibiremos. Porque Dios no escucha cuando el pueblo no ora y no busca y no pide. Tuvieron que esperar 40 años. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Hermanos, si no clamamos, no recibimos. ¿Se puede imaginar todo lo que vivió el pueblo de Israel esos 40 años? ¿Sabe que muchas veces las cosas no cambian en el hogar porque no clamas? ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? Viendo los problemas que hay, Dios quiere decirnos y recordarnos que si no pedimos, no recibiremos. Tenemos que clamar. Si te duele la condición en la cual estás viviendo, clamemos a Dios. Si nos está doliendo cómo están los hijos, cómo está la esposa, cómo está la nuera, cómo está el yerno, tenemos que clamar para que Dios nos escuche. Versículo 24, encontramos aquí 4 principios del carácter de Dios. Dice el versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Moisés no podía regresar a Egipto porque era perseguido por el faraón. El faraón que perseguía a Moisés había muerto. Moisés tenía que aprender durante esos 40 años que estaba en el desierto, tuvo que aprender las disciplinas que fue Dios mostrándole a su vida, hermanos. Es decir, Moisés estuvo en un constante prepararse en ese lugar. Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21. El libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 21. Del versículo 11 del capítulo 2 del Éxodo al versículo 21 hay un periodo de 40 años. Ahora, ¿qué pasó con Moisés en esos 40 años? Moisés estuvo aprendiendo en el desierto, viviendo como un pastor, y cuando estaba a punto de morir sus sueños, Dios lo llama a la tarea de libertar al pueblo de Israel. Es decir, cuando Moisés regresó a Egipto, fue en el tiempo de Dios, a la manera de Dios.
y de acuerdo a la obra de Dios. Dios sabía que Moisés necesitaba experimentar la soledad del desierto para poder ser el hombre que necesitaba para liberar al pueblo de la esclavitud. Iglesia, muchas veces son necesarios los desiertos en nuestra vida, porque es ahí cuando Dios trabaja en nuestro carácter para poder hacer una tarea que glorifica su nombre. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta la soledad, a nadie le gustan los problemas, pero es en ese lugar donde aprendemos a depender más de Dios y a depender menos de nosotros. Y fue lo que le pasó a Moisés, hermanos. Yo sé que esto es complicado, pero mira lo que dice Daniel 2:20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Todo esto que dice Daniel, hermanos, nos tiene que llevar a descansar de que Dios tiene control de la gente que está en eminencia. Hay que orar por ellos. Pero en el momento que Dios dice quitar a alguien, lo va a quitar para cumplir su propósito. No hay en la historia de la humanidad donde Dios no tenga control de ello, hermanos. Todo el tiempo Dios tiene control, aún de los malos. Él los deja llegar hasta donde Dios quiere, y cuando Él decide quitar, los quita, hermanos. Vamos a ir concluyendo, vamos a volver a Éxodo 2:24. Éxodo 2:24. Vamos a avanzar en el final. Vamos a ver el carácter de Dios. Número 1, dice Éxodo 2:24, y oyó Dios. Dentro del carácter de Dios, iglesia, es de que Dios nos oye. ¿Dios qué, hermanos? Dios nos oye. Una de las maravillas del Evangelio de Cristo es saber que Dios, el Dios creador y todopoderoso, Él nos oye. Él me oye. Mis problemas que estoy viviendo, como yo me encuentro, y cuando yo le hablo, Dios me escucha. Y esto es muy importante, hermanos. Génesis 18:20. Dios nos oye. A veces pensamos que estamos solos en esto, que nadie nos escucha, que nos sentimos solos. No, dice la Biblia que Dios oye cuando su pueblo gime. Génesis 18:20. Allí encontramos el caso de Lot. Está en Sodoma y en Gomorra. Según 2 de Pedro 2:6 y 7, dice que Lot era un justo. Mira lo que dice la Biblia. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Pregunta: ¿quién clamaba ahí, hermanos? ¿Quién clamaba en Sodoma y Gomorra? No, Lot. Lot clamaba. Dice 2 de Pedro 2:7, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Quien clamaba en Sodoma y Gomorra era Lot, alrededor del pecado de homosexualidad. Ese hombre, Lot, clamaba, no la esposa, no las hijas. Lot era el que clamaba. Y esto nos enseña, hermanos, que cuando un justo clama, Dios lo escucha. Cuando ve que el esposo no se comporta como debe de ser, cuando ve que los hijos no son como debe de ser y clama, Dios escucha ese clamor, el clamor de los justos. Si clamamos nosotros, Dios nos va a escuchar. Si no clamamos, nunca seremos escuchados. Ahora dice el versículo 24 de Éxodo 2, y oyó Dios el gemido de ellos. Ahí hace referencia a los esclavos, a los que estaban viviendo esclavitud muy profunda. Y número 2 dice, y se acordó de su pacto.
Dios se acuerda de sus pactos. Dios oye cuando su pueblo clama, pero también Dios se acuerda de sus pactos. Ahora alguien preguntará, ¿y qué Dios se le olvidan las cosas? No. Lo que el texto está diciendo es que cuando nosotros clamamos y buscamos en oración a Dios, Dios recuerda que tenemos un pacto, que Él tiene un pacto con nosotros. Dice el Salmo 105:7, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Dios se acuerda que tiene un pacto, que somos ovejas de su prado. Y si somos sus hijos y ovejas de Él, Él cuida de su rebaño. Versículo 25 de Éxodo 2. Y miró Dios a los hijos de Israel. Dios mira. Cuando te sientes solo, Dios te está viendo. Cuando alguien te hizo sentir mal y te deprimiste y lloraste, Dios te está viendo. Dios nos ve, hermanos. El Dios de la Biblia constantemente nos está viendo. No hay un lugar en esta tierra, no hay un segundo que los ojos de Dios no estén mirando a aquellos que somos sus hijos. Y esto debe de darnos paz y tranquilidad. A veces pensamos que nadie ve lo que estamos viviendo. A veces pensamos que lo que estamos sufriendo nadie se da cuenta. Hoy Dios nos recuerda de que Él mira. Miren lo que dice el Salmo 11, versículo 4. ¿Usted me alcanza? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examina. ¿A quién, hermanos? No hay segundo en nuestra vida donde Dios no nos mire. A cada instante Dios nos mira. Cuando nos levantamos, cuando vamos al trabajo, cuando estamos solos, cuando estamos con los hijos, Dios nos mira. Y esto debe de producir paz en el pueblo de Dios. A veces sentimos, hay mucha gente que dice, yo me siento solo, pastor. Bueno, esa es tu percepción. Siempre Dios nos está viendo. Y eso que Dios está viendo, hermanos, lo pondrá en balanza y dará a cada uno según su recompensa. Esto es muy hermoso. Cuando yo leía esto me daba mucha paz. Todo lo que nos sucede, esto que estamos viviendo como iglesia, que lo está viendo. Y Dios está considerando cómo la iglesia se comporta en este momento. Si perseveramos o qué hacemos, cómo reaccionamos, Dios está viendo. Y si clamamos, Él nos mira y nos escucha, hermanos.